Actualmente parece como si todo mundo tuviera ansiedad. Todos de alguna manera han vivido alguna situación relacionada con esto y también incluso ligado a la depresión. Desde luego que la cuestión de la pandemia no mejoró las cosas, por el contrario, las complicó. Se cree desde la psicología y desde la psiquiatría que la depresión y la ansiedad solo se curan con medicamentos. De hecho, los psicólogos, los psiquiatras, en particular, en mi caso, yo que soy psicólogo, veo muchísima molestia cuando a los psicólogos les dices que hay otras formas de enfrentar, de curar, de acompañar y de tratar la ansiedad. Se molestan porque no saben otro camino. ¿Cuál es el problema con los medicamentos? Es decir, si nosotros pensamos, si todo el mundo tiene ansiedad y pensamos que la ansiedad solo se cura con medicamentos porque eso fue lo que nos enseñaron en la escuela, entonces nos vamos a dar cuenta que todo el mundo va a estar tomando medicamentos, lo cual será un gran negocio para los psiquiatras y un gran negocio para la industria farmacéutica. No es una cuestión de digamos, de diferencia de enfoques. No es eso, no es una cuestión de enfoques. Tampoco pienso que estemos hablando de un capricho, pues, de que yo quiero que las cosas se manejen de esta forma en lugar de que se manejen de la otra forma. De entrada, creo que vale la pena hacer un cuestionamiento, enojarte porque te dicen que hay otra forma de manejar la ansiedad. Eso es de entrada lo más anticientífico que existe. El espíritu de la ciencia es cuestionarnos, es criticarnos y por supuesto criticarnos y cuestionarnos a nosotros mismos. El gran problema que se está presentando y que de hecho se ha presentado siempre es que los medicamentos psiquiátricos causan una gran cantidad de efectos secundarios. El gran problema con el consumo de medicamentos psiquiátricos son los efectos secundarios que produce. Los pacientes reportan desde cuestiones que nos pudieran parecer, digamos, ligeras o triviales como vómito, náuseas, hasta problemas para comer, es decir, falta de apetito, lo cual de entrada puede parecer simplemente, bueno, se me fue el hambre, pero existen también casos reportados de pacientes que incluso desarrollan algunos trastornos alimenticios como bulimia y anorexia. Existe una falta de energía, es decir, no me puedo levantar o no me quiero levantar, tengo flojera, y eso va de la mano incluso con otro detalle u otro síntoma que también se ha reportado, que es la disminución de deseo sexual. Y eso no tampoco es una cuestión, digamos, trivial. El gran problema con la falta de apetito sexual, el de deseo sexual, no es solo quizá la falta de ganas como para tener un encuentro sexual, sino que todo lo que va alrededor de ello, es decir, a lo mejor en la mañana me puse guapo o la chica se puso guapa porque va a ver al chico del otro salón y se están sonriendo, a lo mejor voy a ver a Lupita, la de la oficina de al lado, la del departamento de contabilidad, que ya vi como que me gusta y creo que yo no le soy indiferente. El gran problema, a falta de cuando estamos aletargados, cuando estamos en ese bajón que nos dan los medicamentos psiquiátricos, pues es que no tenemos ganas de nada. Es más, de hecho, gran parte de ese deseo sexual, de nuestra personalidad sexual como seres humanos, como bien apunta Freud, es que incluso nuestras grandes metas a largo plazo tienen mucho que ver con el deseo sexual. Es decir, yo voy a terminar, a cursar una carrera, hacer una carrera para encontrar un trabajo, buscarme una chica bonita, que me quiera, que yo la quiera y formar una familia. El deseo sexual tiene que ver con muchas cuestiones. Entonces, desde luego, como han apuntado algunos especialistas, un mundo sin deseo sexual es un mundo muerto.
En fin, son varios los efectos secundarios que se reportan constantemente. Y hay otras cuestiones, además, se vulnera la confianza en uno mismo para poder enfrentar aquellas cuestiones de la vida. Cuando estamos hablando en estos tiempos de ansiedad, usualmente estamos hablando de una reacción fisiológica a eventos de la vida, a cuestiones estrictamente vivenciales. Cuando nos diagnostican con ansiedad, cuando nosotros mismos detectamos que tenemos ansiedad, entonces podemos identificarnos con ese diagnóstico, ¿no? Y pensar de alguna manera que algo está mal en nuestro cerebro. Pensamos que estamos locos, pensamos que se nos zafó un tornillo. De por sí la ansiedad, digamos, generalizada, democratizada, la ansiedad de masas, como decía al principio, todo mundo tiene ansiedad, se ha convertido prácticamente en una moda, en una cuestión cultural. Es decir, eso ya de alguna forma incide en las personas para quizá desarrollar este tipo de trastornos. Pero en realidad es que no es cierto, no es tal, no es que la gente esté loca. No es que todo mundo esté mal, que todos estemos enfermos, que tengamos un defecto de fábrica. Desde luego que no podríamos estar en contra del uso de medicamentos psiquiátricos en ciertos casos. Desde luego que la gente en casos de crisis puede recurrir al medicamento psiquiátrico. En muchos casos, por ejemplo, los adultos mayores ya con serios daños en diversos órganos, por supuesto que requieren de ese apoyo del medicamento psiquiátrico. El gran problema con este tipo de ansiedad, esta ansiedad generalizada que estamos viviendo, que todos prácticamente pasamos por esta situación en algún momento, es que empezamos tomando poquitos medicamentos. Es decir, la promesa del psicólogo, la promesa del psiquiatra es: no te preocupes, es un medicamento muy bueno, muy ligero, que te va a ayudar, solo lo vas a tomar en pequeñas dosis, un poco tiempo. Y ese tiempo, después los días se transforman en semanas, las semanas se transforman en meses y los meses se transforman en años. Hay gente, incluso gente muy joven, que llega a tomar ese tipo de medicamentos 1, 2, 3 años. Y eso es un crimen, por supuesto que es un crimen. Desde luego que hay otras formas, además de todo, no hay que olvidar, se cambia de marca de medicamento, empezaron con una, después con otra, suben las dosis, las bajan, les dan esto, les dan el otro. No parece que realmente eso esté funcionando. ¿Por qué pasa tanto tiempo y el paciente no se compone? ¿Por qué no lo dan de alta? Pues básicamente porque los medicamentos no funcionan. No funcionan como ellos dicen que funcionen. Y también esto responde a veces a nuestra necesidad de drogarnos, de nuestra necesidad de usar estimulantes, de usar tranquilizantes. Es algo a veces hasta innato del ser humano, no se diga el ser humano de la actualidad. Sí hay otras formas de tratar la ansiedad que ya veremos en algunos otros videos. Y sí, por supuesto, no nos oponemos a que en caso de una crisis una persona use un medicamento. Lo que resulta deleznable es que ese consumo se generalice, se eternice, para tratar algo que de todos modos no curan, para tratar algo que hay otras formas de entenderlo y de comprenderlo, y por supuesto para que dejemos de ser el negocio de otros, el negocio de una industria súper poderosa, y que además de todo a nosotros nos afecta ese consumo, no solo en nuestros bolsillos, sino en nuestra vida cotidiana.